Estamos viviendo este mes de Techuvá, este mes de arrepentimiento, que dio inicio cuando comenzó el sexto mes y que dura por 40 días. 30 días hasta Yom Teruah, 10 días hasta Yom Kippur. Es un tiempo en que debemos hacer una introspección y permitir que sea Adonai que siga trabajando en nosotros, que podamos ser barro en las manos del alfarero. No hay duda que estamos viviendo los tiempos finales, estamos cerrando esta etapa y muy próximos a entrar al reino milenial de nuestro amado Yeshua. Podríamos decir entonces que estamos a las puertas de Apocalipsis. Eso me hizo pensar, ¿qué está justo antes de Apocalipsis? El libro de Judas. Y hace mucho tiempo que en mi corazón estaba la inquietud de hacer un estudio de este libro. Es una carta muy breve, pero muy profunda. Y es una carta que está dirigida a un público específico, a aquellos que están próximos a entrar a lo que describe Apocalipsis, al último tiempo, antes del cambio de era, el cambio en que reina nuestro Mesías. En este tiempo en que debemos aprender el verdadero significado de arrepentimiento, o sea, de Teshuvá, te invito a que me acompañes en este estudio. Bueno, vamos a revisar entonces el libro de Judas, porque hay un mensaje en este libro para aquellos que estamos viviendo los tiempos previos a Apocalipsis. Nada es coincidencia cuando estudiamos las Escrituras, y por algo esta carta fue escrita y compilada justo antes de este libro. Comencemos con los saludos. Esta carta comienza diciéndonos: Judas, siervo de Yeshua nuestro Mesías, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Elohim Padre y guardados en Yeshua. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Quisiera hacerle hincapié a esto. El saludo de Judas es para ciertas personas. Esta no es una carta universal. ¿Por qué? Comienza con la siguiente palabra: a los llamados. Esta carta fue escrita para quienes tienen un llamado. ¿Cómo se puede distinguir a la persona que tiene un llamado? Bueno, a partir de la siguiente descripción. Dice que es porque son santificados. ¿Qué significa santificado? Vamos a profundizarlo en esta carta. Y luego dice que son también guardados por Yeshua. Esto nos conecta con lo que ocurrirá en Apocalipsis, puesto que sabemos que el Padre guarda, protege, cubre, pone bajo su zuca a su novia, a su pueblo. Aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y son santificados, el libro de Apocalipsis nos describe que serán guardados. Vemos cómo la mujer, por ejemplo, es guardada en el desierto. Y ese es el patrón bíblico. Aquellos que son obedientes son protegidos, son guardados. Yo creo que aquí la palabra clave es santificado. La Escritura nos dice: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Cómo podemos entonces determinar quién es aquel que verdaderamente no solamente escuchó la voz del buen pastor, sino que es una oveja y que está verdaderamente en la correcta fe? Bueno, de esto se trata esta carta. La carta de Judas es una advertencia contra quienes están en una mala fe, en una fe engañosa. Es una advertencia a contender por la verdadera fe, por la verdadera doctrina. ¿Y dónde está la palabra clave? En la palabra santificado. La palabra santo viene del hebreo kadosh, y kadosh significa apartado, que estás fuera de un grupo. Yo tomo algo y lo aparto, lo saco de ese lugar, como Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos y fue apartado, fue santificado. Alguien que ha sido santificado tiene que notarse, debe ser notorio que esa persona no pertenece a la mayoría. Entonces hazte la pregunta: tú, tu vida, toda tu manera de comportarte, ¿es igual que la mayoría que te rodea? ¿O se nota que tú eres diferente, que eres apartado para Elohim? Debemos definir los términos bíblicamente. La palabra dice: sed santos como yo soy santo. Eso lo dice Pedro, pero él está citando Levíticos. Y de hecho, en Levíticos esta instrucción viene cuando se dan las leyes dietéticas. Tiene mucho que ver con la comida. Te dejo en la descripción de este video un enlace para que puedas profundizar
sobre este tema. Inclusive en lo que comemos, en cómo nos vestimos, en cómo nos comportamos, en cómo hablamos, se debe notar que hemos sido santificados. Y también vamos a poder diferenciar a una persona que nos quiera enseñar una falsa doctrina, que es el tema de esta carta. Si una persona nos enseña una falsa doctrina, nos daremos cuenta porque no nos va a estar conduciendo a la santificación. Y el autor de esta carta nos va a dar varios ejemplos. Sigamos leyendo. El versículo 3 nos refuerza esta idea. Nos dice lo siguiente: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿te das cuenta cómo nos vuelve a reforzar este concepto? La verdadera fe le ha sido entregado a aquellos que son santos. Y nosotros debemos contender ardientemente. Debemos luchar por defender la verdadera fe. No dice la fe que le ha sido dada a la mayoría, la fe que le ha sido dada al poder político, ni al poder religioso, ni a alguna institución. No, la única descripción que hace de la verdadera fe es la fe que le fue entregada a aquellos que son santos. Ojo con esto, no estamos hablando de la palabra santo en un sentido religioso. Alguien podría decir, bueno, los santos son los santos de la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia, pero eso no es así. La misma carta más adelante nos va a dar las referencias de a quiénes son los considerados santos y quiénes son los considerados impíos. Nos dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua, el Mesías. ¿Cómo podemos distinguir entonces a aquellas personas que nos van a dar una falsa enseñanza? Bueno, la falsa enseñanza se define de la siguiente manera: transformar la gracia en libertinaje. Si una doctrina, si una enseñanza, si una religión, como lo quieras llamar, transforma la gracia en libertinaje, entonces eso no es correcto. Y eso es lo que Judas está advirtiendo que debe ser erradicado, que debemos luchar en contra de eso. No dice que tengamos que tolerarlo, no dice que tengamos que aceptarlo, dice que hay que luchar contra esa falsa doctrina. Definamos los términos bíblicamente. La palabra nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Elohim. ¿Por qué? Porque a él se le permitió construir el arca que lo salvara del diluvio y así preservar la vida. ¿Por qué se escogió a Noé? Porque él era un hombre justo, era un hombre obediente, era un hombre que obedecía todos los mandamientos. Inclusive, fíjate, que él obedecía los mandamientos que distinguen entre un animal puro y un animal impuro. Y él halló gracia. La gracia no es libertad para pecar. La gracia no significa que podemos pecar libremente, arrepentirnos y hacer como que aquí no ha pasado nada. Esa no es la verdadera definición de gracia. De hecho, eso es, ¿no es cierto?, transformar la gracia en libertinaje. Se ha usado mucho un versículo que se saca fuera de contexto. Se ha dicho es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ese versículo ha sido tomado fuera de contexto, porque es cierto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no significa, eso no implica, no es lo que el autor quiere decir, que entonces ahora nosotros podemos quebrantar la ley. Es imposible que podamos quebrantar la ley, porque eso sería, imagínense, retribuir con desobediencia a aquel que nos salvó por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Es un regalo, un don inmerecido. Entonces, imagínate que tu padre te rescata, sin pedirte nada a cambio te rescata de la muerte, te trae a su casa y tú, ¿cómo se lo devuelves? Desobedeciéndole, diciéndole, bueno, tú me salvaste por gracia, así que yo ya no estoy bajo tus leyes, porque ahora yo estoy bajo tu gracia, así que ahora hago lo que quiero. ¿Te das cuenta cómo esa interpretación suena tan contradictoria? Es precisamente hacer esto, transformar la gracia en libertinaje. ¿Qué nos pidió nuestro amado Mesías que hiciéramos? Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos.
Porque, de hecho, ¿qué es lo que hace la religión? ¿Qué es lo que ha hecho el cristianismo? ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica? Ellos hacen precisamente lo que Judas advierte. Transforman la gracia en libertinaje, niegan al Padre y niegan a Yeshua. Por ejemplo, el Padre nos entregó su ley. Él nos entregó su ley y dice que su ley es buena, porque nos permite ser santos y sin santidad nadie verá a Elohim. Luego vino Yeshua, que nos dijo, yo no vine a cambiar ni una letra, ni una jota, ni una tilde, yo no vine a cambiar nada. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Nos ha dicho, no, lo que pasa es que Pablo cambió todas estas cosas y él nos ha permitido entender que nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora, convenientemente eso aplica solamente a algunas leyes, porque si tú quieres negar el diezmo, por ejemplo, ahí la cosa cambia. Pablo nunca dijo eso. Pablo nunca dijo que la ley estaba abolida o que ya no teníamos que cumplirla. ¿Por qué entonces Pablo habría hecho, por ejemplo, el voto del nazareato? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que guardar la ley es agradecerle al que nos salvó por gracia. Entonces, veamos cómo Judas sigue reforzándonos este concepto y lo importante que es tener clara nuestra identidad como parte del pueblo de Israel. Nos dice en los versículos 5 al 7, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, o sea, te quiero recordar lo que se supone que tú ya sabes. ¿Qué es eso? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vemos en el versículo 5 cómo es parte de nuestra herencia saber la historia del pueblo de Israel. Judas asume que todos nosotros debemos conocer esto porque es nuestra historia. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la religión que fundó Roma? Que se nos ha quitado esa herencia. No conocemos nuestra historia. No nos sentimos parte de Israel. No sentimos que cuando se nos cuenta el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, se nos esté leyendo nuestra historia como nación, sino que más bien creemos que esto es algo que le ocurre a otro país, a otra cultura, a otro pueblo, y no entendemos que si declaramos ser su pueblo, entonces estamos hablando de esto. Judas lo tiene claro y por eso nos remite ahí. Luego, este mismo principio, que es, bueno, los que creyeron ser pueblo, se apartaron, se alejaron y dejaron de ser pueblo, entonces este principio lo va a repetir 3 veces. Hace poco un amigo muy querido me preguntaba respecto de si la salvación puede perderse o no. Y aunque es un tema que amerita un estudio en sí mismo, quisiera adelantar ahora que sí, la salvación se puede perder. Vamos a leer acá cómo esto está ocurriendo. Por eso es que Judas precisamente hace esta advertencia y dice que debemos luchar con tanto ímpetu en contra de quienes están pervirtiendo la buena doctrina. Por eso es que dice que los que sacó de Egipto perecieron en el desierto por causa de su desobediencia. Veamos esta historia con que es comparada. El versículo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, muchas veces se habla con mucha soberbia, como que Elohim no pudiera castigarnos o no pudiera quitarnos la salvación que él mismo nos entregó. ¿Y por qué no lo puede hacer si a los mismos ángeles, que abandonaron su morada, a los ángeles que pecaron? Recordemos la historia que aparece en Génesis, que se profundiza en Enoc, de cómo estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Bueno, a ellos se les dio un castigo, se les ha dado condenación. ¿Por qué debería ser diferente con nosotros? Recordemos que Hebreos nos dice que hay un juicio mayor para quien pisotea la sangre del Mesías. Esto se acaba de comparar con la historia del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto y va a ser comparado con otra realidad también. Nos dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, que está diciéndonos acá, que también las ciudades de Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, recibieron castigo por causa de su pecado. ¿Cuál es el patrón acá? No importa si es una persona, como el que salió de Egipto y caminó a la tierra prometida, si es un ángel, como los ángeles que se mezclaron con las mujeres, o si es una ciudad completa, como Sodoma y Gomorra.
la Torá siempre sigue siendo la misma y siempre está vigente, puesto que la paga del pecado es muerte. Recordemos que Elohim es un juez justo. Él es el justo de Israel. No puede haber injusticia en su presencia. Entonces, ¿por qué podríamos nosotros pensar que la gracia va a ser una licencia para pecar? Que como estamos bajo la gracia, no vamos a tener consecuencias. Hay consecuencias por nuestras acciones, porque la Torá dice que Él es justo y misericordioso, pero no tendrá por inocente al culpable. Y luego, todos estos tres elementos que acaba de mencionar, personas, ángeles o inclusive ciudades, los compara con quienes están pervirtiendo la buena doctrina. En el versículo 8 nos dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué es lo que vemos que está ocurriendo hoy en día? Lo mismo que ocurre en ese tiempo. Se mancilla la carne y no se respetan las autoridades superiores. Bíblicamente, ¿cuál es nuestra única autoridad superior? Bueno, es muy clara la cadena de autoridad. Elohim está, luego viene Yeshua como único mediador entre Elohim y el hombre. Luego viene el sacerdote de familia que con su esposa cubre a sus hijos. Por lo tanto, la religión, ¿qué es lo que hace? Afrenta esta autoridad, porque pone intermediarios humanos, pone líderes, pone rabinos, pastores, papas, padres o como los quieras llamar. El hecho de tener una autoridad que se inmiscuya en esta cadena que el Padre hizo, esta cadena de autoridad, la única autorizada, es afrentar la autoridad superior. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el engaño? Te ofrecen libertad para tu carne. Te dicen que puedes pecar. Te dicen que estás bajo la gracia. Te hacen que no te sientas culpable. Te dicen, no, pero tranquilo, si la ley ya fue abolida, haz lo que quieras. Y luego de eso, te seducen para engañarte, mantenerte en una religión y ellos se enseñorean sobre ti. Y luego te manipulan y luego utilizan algunos versículos por ahí sacados de contexto para hacer lo que es de su propia conveniencia. Ese es el gran engaño de la religión. Es inaceptable. Nosotros somos cada uno responsable de leer la Biblia y de conocer lo que la Biblia nos pide, obedeciendo sus instrucciones, su ley, y no pervirtiéndola bajo la excusa de una gracia mal entendida. También es interesante lo que nos conecta el mismo Judas. Nos dice que una manera de afrentar a nuestra autoridad es no reconociéndola. Por ejemplo, si yo no reconozco que mi autoridad es Yeshua y debo obedecer su palabra, esto lo puedo hacer de dos formas. La anterior que mencioné, que es siguiendo líderes humanos y no haciendo la voluntad de mi maestro, Yeshua. Pero la otra forma también es siendo yo mismo mi propia autoridad, creyendo que yo puedo solo, haciendo las cosas como bien me parece. Sabemos que la escritura no es de interpretación personal. Esto es lo que nos quiere transmitir Judas con el siguiente ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, Adonai te reprenda. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que el arcángel Miguel no tomó la iniciativa por él mismo, no confió en su propia autoridad, no quiso hacer las cosas a su manera ni bajo sus propios términos, sino que le dio la autoridad al único que la merece, le dio la honra al único que merece y dijo, bueno, que sea Adonai mismo quien te reprenda, no yo, porque él entiende que no tiene autoridad. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Porque hacemos las cosas bajo nuestro juicio, con nuestra autoridad o bajo nuestro criterio. Esto me hace recordar las palabras que utiliza la Iglesia Católica para cambiar el Shabbat por el domingo. Ellos dicen, lo hacemos por la percepción de nuestra propia autoridad. Qué descaro más grande, ¿no? Miren la advertencia tan interesante que nos va a hacer el versículo 10. Nos dice, pero estos, o sea, los que mencionamos anteriormente, blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es la constante que vemos en los 3 ejemplos citados por Judas? La desobediencia. Por ejemplo, en el caso de Caín, Caín entregó una ofrenda que él no debía entregar y luego se puso tan envidioso, fue tanta su furia que asesinó a su hermano. Fue rebelde en contra de Elohim y fue desafiante. Tenemos el ejemplo del lucro de Balaam. Yeshua mismo se presenta delante de él, espada en mano, para advertirle lo que tiene que hacer. No obstante, igual, aunque no pudo maldecir a Israel, igual se las ingenió para recibir el precio que le habían prometido y ocasionar estragos en el pueblo. Y tenemos el ejemplo de Coré. Coré que afrentó al ungido de Elohim. Coré que quiso él levantarse como líder. Coré que actuó en tremenda rebeldía, inclusive atacando a alguien que era de su misma familia. Que vemos como constante acá. Los 3 afrentaron a Yeshua, porque Caín no entregó la ofrenda que debía entregar. Y sabemos que todas las ofrendas son representativas de Yeshua. Balaam no obedeció a Yeshua mismo, que se le apareció espada en mano, sino que de todas formas afectó al pueblo amado de Yeshua, que es Israel. Y Coré atacó a Moshe, que es el Mesías libertador, figura del verdadero Mesías libertador, Yeshua. Recordemos que la Torah dice que se levantará otro profeta como Moisés, que dará la verdadera interpretación de la Escritura. Y ese es Yeshua, el gran profeta. Mira cómo describe el libro de Judas a estas personas. Versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Fíjense que la primera característica que nos da es que son personas que comen impúdicamente. El libro de Judas comienza con un llamado a la santidad. La santidad fue entregada por Elohim mismo cuando Él nos dice lo que debemos comer. ¿No es cierto? Levítico 11 nos da las leyes dietéticas y termina diciendo: sean santos como yo soy santo. La obediencia a la Torah es fundamental. Dice que se apacientan a sí mismos y son como nubes sin agua llevadas de allá para acá. Son llevados por cualquier viento de doctrina. Son árboles sin fruto. Son como esa higuera que Yeshua maldijo. ¿Y por qué lo hizo? La higuera representa a Israel, pero un Israel que no está dando fruto. Un Israel que no está cumpliendo su función. ¿Y cómo podemos dar fruto si no seguimos las instrucciones que el Padre nos da? Miren lo que dice los versículos 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, esta es la profecía, ¿no es cierto?, de cuando Yeshua venga a hacer juicio. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cómo Yeshua va a juzgar a un impío si se supone que no estamos bajo la ley? Se supone que estamos bajo la gracia y todos nuestros pecados son cubiertos por su sangre. Algo no termina de cuadrar. Es cierto que Él murió y que por su sangre nuestros pecados son perdonados. Pero eso es al principio, para que podamos entrar a ser pueblo. Una vez que somos pueblo, debemos comportarnos con santidad. Debemos dar lo mejor de nosotros para guardar la ley. Y no asumir que ya que Él pagó el precio, estoy cubierto. La gracia me permite hacer lo que yo quiera. Ese es un grave error. Sabemos que la salvación no es por obras, es por fe. Pero fíjense acá, la salvación es por fe, pero el juicio es por obras. El juicio sí es por obras. Por lo tanto, cuando Yeshua venga, Él va a mirar tus obras, no solamente que lo tengas en tu corazón. Obvio que tienes que tenerlo en tu corazón, ese es el primer paso, con eso eres salvo, pero una vez que eres salvo, Él te va a juzgar de acuerdo a tus obras. Y según tus obras, Él podría dejarte fuera, si es el caso. Lo vimos versículos atrás. El versículo 16 nos dice: estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas,
adulando a las personas para sacar provecho. Lo que te decía antes, adular a las personas. Decirle, no, ve, no importa, hace esto. Puedes estar en fiesta, puedes ser un bebedor, puedes ser un pecador, puedes vivir en adulterio, puedes vivir en fornicación, no importa, si total vas a ser perdonado, no hay problema. Y finalmente lo que vemos es que te permiten eso, te adulan, te dicen lo que quieres oír, pero luego te manipulan para su propio beneficio. Esto es lo mismo que describe el libro de Jueces, que dice que en ese tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. No puede ser de interpretación personal. No podemos decir que solo hay dos mandamientos, ama a Elohim y ama a tu prójimo, y lo demás es todo interpretativo. No puede ser. Eso sería actuar de acuerdo al parecer de cada cual. Lo que nosotros debemos hacer es tener un patrón objetivo, reglas claras. Yo mismo le digo a mis estudiantes, ley pareja no es dura. Si todos tenemos la misma ley, no duele tanto. Bueno, todos tenemos la misma ley. Esta. Los últimos versículos nos hacen la siguiente advertencia. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Ojo, recuerda las palabras que dijeron los apóstoles. Recuerda lo que se te ha enseñado. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué es lo único que un discípulo puede decir? Las palabras de su maestro. Entonces, hagamos la lógica. Los apóstoles solo pueden decir las palabras de su maestro, que es Yeshua. Yeshua mismo dice que él no dijo nada por sí mismo, que él solamente nos da las palabras que su padre le dice que tiene que decir. Elohim, el creador del cielo y de la tierra, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué es lo que dijo él, que le dijo a Yeshua que dijera, que Yeshua le dijo a sus discípulos que dijera? Las palabras de la Torá, las palabras que están registradas en la Biblia. La Biblia es la única fuente de autoridad. No podemos tomar de la Biblia lo que nos gusta, lo que nos conviene. Hagamos memoria. Recuerda esas palabras que escuchaste. Quítate el velo de la religión y haz memoria de las palabras que Él te entrega. ¿Qué nos decían? Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dime si no es esto lo que estamos viendo ahora. Gente que se burla y que anda de acuerdo a sus deseos. Déjame decirte esto. Inclusive en raíces hebreas, la burla, la ironía, se ve constantemente. Todas las publicaciones que uno ve en redes sociales terminan en unos debates interminables que no bendicen a nadie. ¿Por qué? Porque no están actuando conforme a Torah, sino conforme a sus propios deseos. Estoy generalizando, por supuesto que no son todos, pero es algo que debemos cambiar. Estos son, versículo 19, los que causan divisiones. ¿Te fijas que esto es para raíces hebreas? No es solamente, no pienses que porque eres de raíces hebreas estás bien, estás listo. No, hermano, no. Y raíces hebreas por ponerle un nombre, no es un concepto que a mí me identifique plenamente. Yo soy israelita. Habrá gente que causará división. ¿Por qué? Como dice Judas al principio, se infiltran. Hay gente que se infiltra. Por eso es que debes estar tú pendiente solamente de la escritura. No creas todo lo que aparece en redes sociales o todo lo que se predica en YouTube. Ve a la escritura. Sigue diciendo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, conservaos en el amor de Elohim, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua el Mesías para vida eterna. Debemos permanecer firmes. Inclusive hay gente que predica en contra del Ruach HaKodesh, que niega la eficacia del Ruach. Esto no puede ser así. Debemos entender que obedecemos la palabra de Elohim. Se nos revela en oración a través del Ruach HaKodesh. Y podemos acceder a Elohim por medio del Mesías Yeshua. Y debe hacerse todo esto en el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque Él dijo, Shema Israel. Oye Israel, ya tu Elohim, ya uno es. Él es Ejad. Son lo mismo. Son uno. Y como uno no puede haber contradicción en ellos.
No puede Yeshua contradecir lo que dice el Padre. No puede el Padre ni Yeshua contradecir su propia palabra escrita en la Torá. No puede haber contradicción. No puede ser que tú recibas una revelación del Ruach que vaya en contra de la Escritura. No. Son uno. No hay división. No hay. La confusión la han traído los hombres. ¿Qué nos dice que debemos hacer? ¿Por qué este video? ¿Por qué este video en este tiempo? Porque hay que hacer lo que dice este versículo. A algunos que dudan, convéncelos. A los que dudan, convéncelo. Hermanos, debemos prepararnos, debemos tener argumentos. La palabra debe estar en nuestra boca para que podamos convencer a los que dudan. Pero no con nuestros vanos razonamientos, ¿no es cierto? Sino que con la palabra. Que les digamos, mira, la respuesta está aquí. Y leer lo que dice la Escritura. No dar mucha explicación. Leer lo que la Escritura dice. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces debemos distinguir estos tres grupos de personas. Es cierto que Elohim tanto amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese versículo es cierto, pero no dice que todos van a venir a los pies de Yeshua y van a ser salvos. Existen tres grupos de personas. Existe el pueblo, quienes lo aman, y que pueden tener dudas, y que se pueden confundir. Y para eso debemos enseñarles. Existen personas que nosotros no sabemos si son pueblo o no. Y a ellos debemos predicar y debemos salvar y ellos deben escuchar la palabra. Compartamos la palabra para que ese grupo pueda llegar, todas esas ovejitas perdidas de la casa de Israel que están vagando. Pero hay un tercer grupo, los pecadores, los nefastos, los que ya sea que están interviniendo en la sana doctrina o los que viven vidas en pecado y licenciosas. Con ellos no tengamos nada que ver, nada que ver. A ellos nosotros no tenemos que meternos. Sino que, como lo dice Miguel, Adonai verá lo que hace contigo. Que Adonai te reprenda. Yo no me voy a meter. Mantengámonos al margen. Y quisiera terminar con las palabras de despedida de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Se fijan que podemos permanecernos sin caer? Sobre todo en estos 40 días de Teshuvá es aún más imperioso que nos mantengamos sin caída. Entonces, para aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Elohim, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, mi amado hermano, mi amada hermana. Espero que este video te haya sido de gran edificación y que en este tiempo que estamos haciendo arrepentimiento, este estudio del libro de Judas te conduzca a querer escudriñar las Escrituras, para que si estás en un error, te arrepientas y puedas volver al buen camino, al camino de Adonai. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada. Este canal se llama Elishab, que significa que Elohim está restaurando todas las cosas. Si tú aún no conoces tu identidad como parte del reino de Israel, te invito a que veas el video que va a estar apareciendo en pantalla o también en la caja de descripción. Si ya lo viste, podrías compartírselo a alguien que crees tú que necesita verlo. Que Abba te bendiga y te guarde. Nos vemos, amados y amadas hermanas, en el próximo Shabbat. Shalom.